Alejandra Germán, profe de Historia. A ver, ahí estamos. Ale, a ver si te escuchamos bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, bien. Profe de Historia. Ella con su sabiduría, con su vasta experiencia, nos sorprende semanal o quincenalmente, teniendo en cuenta en este caso las efemérides. Tenemos un flyer para compartir de la profe Darío. Hechos que marcaron el mundo es su espacio que ustedes pueden escuchar, aprender, inclusive gran repercusión, el de excombatientes de Malvinas y la guerra de Malvinas, profe, recientemente. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto, profe, agradecer esta convocatoria, agradecer esta invitación que le hemos hecho, porque forma parte del equipo de Educación para Todos y para nosotros es muy importante. Para mí es un gusto. Bueno, profe, fantástico. Estamos con rosas acá con la profe, sí. Regalándonos rosas y bombones. No, bombones, no. No. Vamos a engordar. Bueno, profe, vamos a hablar del Día de las Américas, me comentaba en la previa. El Día de las Américas. El Día de las Américas es un día que el 14 de abril se celebró, sí. Fue el martes pasado, hace 2 días. Bien. Y para empezar... Cuando usted diga, empezamos a proyectar las fotos, profe. Bueno, podemos empezar ahora. Podemos empezar ahora, muy bien. La primera imagen que vamos a tener, porque muchos señalan hacia qué tenemos que retrotraer esto de la celebración del Día de las Américas. Sí, a ver. Hay 2 visiones distintas. Hay quienes dicen que esto es un sentimiento de lo que vendría a ser el sistema hispanoamericano que proponía Simón Bolívar. Sí. En el año 1826, estamos yendo bastante hacia atrás. 200 años atrás. Sí, 200 años atrás, exactamente, donde cuando San Martín y Bolívar terminan con lo que vendría a ser la liberación de América, de lo que eran las colonias españolas, sí. En América, ahí había una idea de la formación de una gran nación hispanoamericana, que eran todos aquellos países que habían sido colonias españolas en América y que podrían llegar a formar una misma institución, es decir, una misma nación. Sí. Pero esto vendría a ser un sistema jurídico, político, que hay quienes lo tienen en cuenta y quienes no lo tienen en cuenta, que señalan como el primer antecedente no este sistema hispanoamericano, sino una idea de panamericanismo que se da y que se propone desde Estados Unidos cuando a partir de 1889, entre 1889 y 1890, sí. Se dan una serie de conferencias porque lo que Estados Unidos pretendía básicamente era la formación de una institución más que nada a nivel económico. ¿En imágenes qué tenemos ahí, profe? Esa imagen que tenemos es precisamente de esa primera conferencia internacional americana, sí. Que culmina el 14 de abril de 1890 en Nueva York. Sí. El día precisamente. El día en que se va a comenzar a celebrar, no ahí, sino recién varios años después, en 1931, se propone que se celebre el Día de las Américas ese 14 de abril. Pero teniendo en cuenta la finalización de esa conferencia, bien. Que duró muchos meses, dura desde octubre del año anterior hasta abril de 1890. Perfecto. ¿Qué se pretendía ahí? Una unión sobre todo a nivel económico. Lo que ocurre con esa reunión es una reunión muy importante porque los países americanos, esta reunión responde a lo que se conoce como el panamericanismo, sí. Y estaría enfocada, que por eso hay muchos que no les agradaba mucho, bajo lo que vendría a ser la tutoría de la doctrina Monroe, que es una doctrina surgida en 1824. Monroe era presidente de Estados Unidos y hablaba la famosa frase de América para los americanos, que sí. En los países latinoamericanos muchos decían, bueno, América es para los norteamericanos y no para los americanos en general. ¿Por qué? Porque se estaba viviendo un momento de el auge del imperialismo, y esta frase de América para los americanos era sobre todo que no intervengan en América los países europeos. Esta serie de conferencias van a ser varias conferencias.
muy seguidas, por ejemplo, está la de México en 1901, la de Río de Janeiro en 1906, en Buenos Aires en 1910, es decir, se van repitiendo y se van ampliando. Buenos Aires fue muy importante porque lo que se hace es conformar la Unión Americana. Estas conferencias se siguen llevando a cabo, lo que yo mencioné anteriormente, en 1931 se propone que se celebre el Día de las Américas, es más, hay un himno hacia las Américas que lo escribe nada más y nada menos que un argentino, y que habla precisamente, cuando se refiere a Estados Unidos, habla de Estados Unidos, Canadá y México como los norteamericanos directamente. En esos momentos, lo que quiero hacer mención es que todo esto es anterior a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se forma la ONU. Y la ONU manifiesta que debe reunirse en cada continente, debe haber uniones continentales. Por eso mismo, frente a estos antecedentes que ya se venían dando en América, es que se van a formar la OEA, la Organización de Estados Americanos. Bien. Que cumple básicamente con, este es el logo que organizan. Sí. En imágenes lo estamos viendo, quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Perfecto. Exactamente. Y la próxima creo que tiene que ver con la reunión en 1948, que se da en Bogotá, donde surge la OEA. La OEA responde totalmente a todas las finalidades que había en lo que vendría a ser las intenciones de la ONU. ¿Cómo se forma la OEA? Precisamente con la Carta de la OEA. Y en esa Carta de la OEA está la integración. ¿Cómo se va a dar esta integración? Tiene una serie de organismos. Está la Asamblea General, que no es como la de la ONU, hay varias variantes. La Asamblea General tiene un delegado permanente de cada uno de los países americanos, es el órgano más importante, es un órgano colegiado, no hay derecho a voto ni nada como en la ONU, sino que lo que se resuelve en la Asamblea General es lo más importante. También está una reunión que es la consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, en donde los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los países americanos son convocados cuando se los requiera. Un consejo permanente que también hay un miembro representante de cada país y que cada 6 meses cambia quién preside esa asamblea. Y el secretario general que sale electo precisamente de la Asamblea General. Además, hay una serie de consejos, el Consejo de Derecho Internacional, el Consejo Jurídico y el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué tiene de curiosa esta institución? Que antes de que la ONU dé 6 meses antes la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la OEA reconoce la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que vendría a ser un tratado donde se reconocen los derechos humanos en América. ¿Por qué cito esto? ¿Por qué? La OEA es una institución que, si tenemos en cuenta las fechas, va surgiendo fuertemente en un ambiente de lo que vendría a ser plena Guerra Fría. Esta Guerra Fría en donde Estados Unidos y la Unión Soviética van a estar en conflicto y con esta disposición que había de la doctrina Monroe de América para los americanos, en cierta manera la OEA sirvió como para hacer una contención desde Estados Unidos con el presidente Truman para que no ingresaran ideas comunistas en América Latina. Ah, mira. Entonces, van a impedir, esta situación va a llevar a varios momentos bastante neurálgicos, sobre todo, por ejemplo, con la crisis de los misiles en Cuba. Seguimos pasando fotos, Darío. Donde fue un momento en donde la Unión Soviética, el territorio cubano está muy cerca de Estados Unidos, fue el momento en donde casi instala una serie de misiles que precisamente iban en contra de Estados Unidos, de la misma manera que Estados Unidos lo estaba haciendo en territorio europeo para llegar hacia Europa, hacia la Unión Soviética, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta situación va a permitir que, y va a ser muy criticada posteriormente,
porque se convierte la OEA prácticamente en un brazo armado de lo que vendría a ser la lucha de Estados Unidos en los países latinoamericanos. Ajá. Es más, muchos señalan que a través de la OEA también se justificó la intervención en golpes de Estado por parte de Estados Unidos. Hay hechos muy curiosos. Yo señalaba, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, porque si bien esta situación fue denunciada, el tema de los golpes de Estado y demás, sí. Cuando nosotros mencionamos, cuando hablamos sobre el 24 de marzo, que la OEA en la Argentina, en el año 1979, envió una comisión precisamente para registrar todos los casos que había de violación de los derechos humanos. Recuerdo que lo dijiste oportunamente. Ese fue un momento muy importante de la OEA. Y la OEA también tiene otra cuestión bastante curiosa, que es precisamente el Tratado Interamericano de Defensa Mutua de todos los países que están dentro de la OEA, el TRIAR. Y nosotros, en ese tratado, es el que se pone en marcha cuando la Guerra de Malvinas, donde la mayoría de los países latinoamericanos, menos Estados Unidos, van a favor de Argentina. ¿Por qué es una institución cuestionada? Por todo esto que yo vengo mencionando. Ha sido utilizada en muchos casos como un elemento político. Hubo secretarios generales que fueron muy buenos, en donde la postura de ellos fue luchar por los objetivos, los 4 pilares básicos de la OEA, que es la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, pero hubo algunos secretarios que en algunos casos actuaron anticipándose a los hechos y dejando demostrado que había una intencionalidad política teñida de alguna ideología en algunos de ellos. Claro. Por lo tanto, es una institución que hoy por hoy hay muchos que la señalan como cuestionada e indican que debería haber una renovación en esta organización de estados americanos. Sí. De todos modos, hay 35 de los estados americanos forman parte, menos Nicaragua. Cuba ha sido reincorporada y, bueno, casi todo el territorio americano, digo casi todo, porque, por ejemplo, Groenlandia, que no depende de un país americano, no forma parte de la OEA, la Guyana Francesa tampoco, y Puerto Rico tampoco, porque vendría a ser un estado norteamericano prácticamente. Claro. Así que serían los 3 territorios americanos que no estarían dentro de la institución. Así que, bueno, esto es más o menos lo que pretendía llegar a tiempo con todo. Pero llegó, profe. Entonces, porque ya lo vi a don Ismael que pasó a tocar el timbre. Entonces, por todos estos antecedentes históricos que la profesora nos ha contado, como una clase de historia, porque entramos a clase de historia, son los que han sido anteriores a esta declaración, en este caso, del Día de las Américas, en este contexto, no solamente nacional, sino mundial. Exacto. Es un panorama a nivel continental, que es la voluntad desde el siglo XIX de esta unificación. No nos olvidemos que América es el único continente que tiene tiene todas las latitudes, desde el polo norte hasta el polo sur prácticamente. Tiene características muy particulares. Entonces Exacto. Es un continente que tiene una historia propia y que permanentemente han tratado de unirse a través de las naciones fuertemente. Nosotros tenemos la mayoría de los estados, todos los estados, responden a colonizaciones de países europeos. Entonces somos un territorio que ha tenido que luchar mucho por esa situación, no es la misma situación que se vive en otros continentes, y esto le da este carácter tan particular a América. Bien. Así que, bueno, es lo que se ha tratado de rescatar, que yo creo que se ha logrado en varias oportunidades, pero bueno, hay veces que no se vio. Pero es importante que sepamos esta realidad, desde dónde viene, porque hace 200 años, de acuerdo a la cronología que nos acaba de dar la profesora. Sí, la intencionalidad en la América española siempre fue así. Es así. Y después se sumó también la parte de la América portuguesa, ¿no? Pero en cuanto siempre fue visto con mucho recelo el tema de lo que es la América inglesa y la América francesa. La OEA tiene 4 idiomas oficiales: el español, el portugués, el inglés y el francés, que son las 4 grandes corrientes que Recuérdeme los 4 pilares de la OEA. Mencionó los derechos humanos, la democracia, la sostenibilidad,
y el desarrollo. Y el desarrollo. Que, bueno, uno de los elementos era luchar contra las desigualdades económicas, las desigualdades sociales, y bueno, frente a eso, poco y nada hizo esta institución. Ese es uno de los reclamos que se le hacen. A través del tiempo. A través del tiempo. Muy bien, profe. Ha tocado el timbre de don Ismael, la tengo que despedir. Nos vamos al recreo, como siempre. La profesora nos da clase acá. Usted, esta actividad que realiza la profe y este espacio tan significativo, lo va a volver a escuchar luego que lo subamos al canal de YouTube y lo compartimos con todos ustedes. Gracias, profe. Muchísimas gracias a Vamos vos. al recreo cuando volvamos más información y vamos a responder algunos mensajes de texto que ingresan a nuestra línea educativa. No se vaya, ya volvemos.